Hay muchas cosas que aún no podemos encontrar ni explicar en el cerebro, como por ejemplo la libertad, cómo tomamos las decisiones, cómo podemos crear un mundo mejor. These facts provide a very important framework for us to begin to understand how training the mind may impact neuroplasticity and epigenetics in ways that can support enduring well-being. Podemos entender que la regulación de la expresión de los genes, que la epigenética, que la neuroplasticidad y esa bondad innata no solamente son fuentes de esperanza, sino fuentes de sustrato científico. We know that a mother who behaves in a more nurturant, loving way toward her offspring actually induces epigenetic changes in the brain and body of those offspring which persist, often for the individual's entire life and even past to one or two subsequent generations. Sabemos que la mente puede ser entrenada, que la mente puede ser más competente y menos competitiva. The research shows that when we train our mind in these kinds of ways, we can become more emotionally balanced, learn to better regulate our emotions. Meditar no es un lujo, es una necesidad en un mundo que seguro cada vez puede ser más incierto. So when we engage in meditation practices, contemplative practices to cultivate kindness and compassion, we are not creating these qualities, what we say de novo, just out of thin air, but rather we are recognizing qualities that exist already. We're becoming more familiar with these qualities that constitute our basic nature. ¿Puede el amor, la empatía, el gozo y el altruismo ser elementos significativos en este mundo? ¿Puede la política y la neurociencia del bienestar crear un cambio significativo? Nosotros creemos que sí. And so by changing our mind, we have the conviction that we can also change the world. Buenos días a todo el mundo y bienvenidos a la Ciencia del Bienestar, a un nuevo capítulo, nuestro capítulo 114. ¿Cómo están? ¿Cómo amanecieron? Bueno, muchísimas felicidades a nuestra compañera Malena desde Argentina y que cumplas cientos más. Un abrazo muy fuerte a Malena, muchos corazones y felicidades, de verdad. Qué hermoso nombre y una hermosa mujer que está con nosotros cada mañana. Muchas felicidades en nombre de todo el programa y de todos los que están. En serio, ahí le van nuestros abrazos y augurios. Tanti auguri, Malena. La ciencia del bienestar, capítulo 114. Vamos a hablar de un tema que a veces nos ha pasado seguro en la vida. Hablaremos del miedo. El miedo, cuando el miedo nos paraliza, cuando el miedo no es un buen consejero, el miedo al miedo y cómo a veces tenemos miedo a brillar, miedo a destacar, cuando el miedo puede ser un obstáculo para el bienestar. Haremos yoga con nuestra compañera Narayani desde Tenerife y en la meditación, una de las meditaciones más clásicas dentro de lo que es el compendium, ¿verdad? Ustedes saben que la meditación tiene un programa gradual, es importante hacerla pasito a pasito. Bien, pues una de las prácticas de la meditación más interesantes es justo la meditación del no miedo y haremos esta mañana. Este es un programa que producimos cada mañana desde Panamá gracias a Ana Marisol, a Loira, a Carla, a Mariana y a Ana, desde Monterrey, Ciudad de México, Antigua, David y Los Santos. Todas esas compañeras que están ayudándonos a producir. Y vamos allá. Son las 8 de la mañana en Panamá y también en Perú, en Lima. Las 7 de la mañana en San José de Costa Rica, buenos días San José, y en Ciudad de México. Las 10 de la mañana en Buenos Aires y un
enorme, enorme pastel de cumpleaños para Malena. Ahí te va. Ahí te va. Sí, señora, se lo merece. Y también las 2 de la tarde, son las 2 de la tarde en Madrid, en España, las 2 de la tarde a Barcelona. Buena tarde a Barcelona. Bien, vamos a empezar con la ciencia del bienestar. Si ustedes acaban de llegar, es nuestro capítulo 114. Y en el día de hoy vamos a empezar hablando del miedo. El miedo no es un problema, ¿verdad? Cuando nosotros tenemos miedo y lo regulamos. Me da más miedo las personas que no tienen miedo que las que tienen miedo, porque las que tienen miedo al menos saben que lo tienen y cómo regular. La palabra miedo es una palabra de origen griego, fíjense ustedes. Miedo viene de la raíz meda, met, M-E-D. Y esa raíz, que es muy interesante, es la raíz del mar Mediterráneo. Y también es la raíz de med, como medicina, el arte de curar. Y también med, el arte de sanar. Y también, lo más interesante a nivel mitológico, tanto que nos gustan los mitos, esas señoras tan fantásticas que eran las medusas. Unas señoras que vivían en el mar y tenían el compendio, el arte de inducir a los navegantes a perderse, que fue del pobre Ulises, que se pierde con las medusas, les enredaban en el cabello, ¿verdad? Les enredaban y entonces los marineros salían terrorificados porque eran las medusas. Podían utilizar diferentes estrategias. Si ustedes buscan sobre las medusas pueden encontrar mucha literatura en la Odisea, en la Ilíada, hay grandes descripciones sobre ellas. Bien, la palabra miedo tiene todas esas raíces, o sea que puede hablarnos del terror, de la capacidad de sanar, de la capacidad de mediar y también de un mar que es un mar de culturas, ¿verdad? El Mediterráneo ha sido un lugar de encuentro entre Oriente y Occidente y también el lugar donde vivían estas señoras que acabamos de decir. El miedo es probablemente una de las emociones humanas que más se ha estudiado en los últimos tiempos, y me refiero a los tiempos del COVID, porque cuando vemos todo el impacto que ha tenido en nosotros, seguro que miedo sí. O sea, en el último año, ¿quién no ha pasado miedo? Que yo he pasado miedo, no sé ustedes qué va a pasar con nosotros, un montón de cosas. En las redes se hace mucho de la emoción del miedo, y es que el miedo se articula como una de las emociones, de las 6 emociones primarias. Las 6 emociones son la alegría, la sorpresa, la ira, la tristeza, el asco y el miedo. Esas 6 emociones son la base de nuestra neurobiología, está en la base de nuestro cerebro y a partir de ahí se pueden articular las relaciones que tenemos con la amígdala y pasar libremente a las áreas límbicas o no, quedarnos frenados. Pero está claro que el miedo, como las medusas, tienen una función y es la función de atrapar. Imagínense ustedes viviendo la sinapsis, aquello que pasa y decir, detente, aquí está pasando algo, tienes que prestar atención. Entonces el miedo tiene esa función, la función y el efecto característico que muchas veces nosotros creemos que es una emoción negativa, pero el miedo tiene una función en nuestra neurobiología. Entonces vamos a hablar primero de esa función neurobiológica antes de hablar de las características más profundas. ¿Para qué sirve? Bueno, nos sirve primero para saber que nuestra vida está en peligro. Entonces, por si acaso nos falla alguno de nuestros detectores, el miedo nos dice, atento que aquí pasa algo. También nuestra seguridad, nuestro autoconcepto, nuestra autoestima. Así que el miedo en sí mismo no es ningún problema si no se lleva a la disfuncionalidad. Si uno siente que tiene miedo y dice, qué interesante, el cerebro me está diciendo que tengo miedo. A ver, voy a explorar a qué tengo que prestar atención. Pero si yo entro en el miedo al miedo, entonces viene la parálisis nerviosa. Se convierte el miedo en algo disfuncional y es importante aclarar que las emociones no son positivas ni negativas. Lo que se hacen es que se gradúan más o menos. El problema no es el miedo, sino
cómo vivimos el miedo y qué hacemos con la sustancia que produce el miedo en el cerebro. ¿Qué produce? Pues produce cortisol. Y sabemos que el cortisol se asocia con el estrés, entonces el miedo salta. Y puede saltar a varios aspectos de la vida. Por ejemplo, puede saltar al pensamiento y lo que hacemos es ideación, rumiación. Pensamos que eso puede pasar. Puede saltar también a objetos. Miedo, por ejemplo, o fobias, ¿qué os digo? Pues a los ascensores, ¿verdad? También a animales, por ejemplo, el miedo a las arañas, el miedo a los perros, el miedo a las serpientes. También puede saltar a personas cuando nosotros tenemos miedo de personas, como si esas personas fueran terribles. Decimos, esta persona me da miedo. A ver, un momento, ¿cómo te va a dar miedo la persona? Yo entiendo que si fuera, yo qué sé, Barbarroja te daría miedo, pero una persona, excepto que sea un psicópata, el resto yo creo que podemos manejar más o menos a las personas. Entonces, el miedo nosotros lo que hacemos es transferirlo a objetos, a situaciones, a personas, y en función de ese tipo de miedo nosotros podemos establecer qué características tiene, qué tipos de fobia, qué trastornos del miedo. Por ejemplo, imagínense ustedes un médico que le tuviera miedo a la sangre. No, no me lo imagino. O un piloto que tuviera miedo a volar, ¿verdad? O un psicólogo que tuviera miedo a que alguien se suicidara. No sería, no. Entonces, bueno, existen todas esas paradojas. Es importante saber a qué tenemos miedo, a qué tipo de objetos, a qué tipo de situaciones, un poco peinar nuestros miedos para que las medusas no nos atrapen en ese sentido. ¿Qué importancia tiene el miedo? El miedo nos ayuda a regular nuestros pasos en cada momento y la importancia que tiene, desde luego, es regular cómo nosotros podemos confrontar el resto de las emociones básicas con el miedo, ¿verdad? Las básicas son las que abren el bypass, las básicas tienen que estar en armonía para que procedamos a las distintas áreas límbicas. Pero hoy les he dicho que íbamos a hablar de un miedo muy particular y era el miedo a destacar. Quisiera poner atención a eso porque muchos de ustedes, yo sé que nos siguen y son personas de profesiones liberales o personas que piensan y personas que articulan y a veces manifestamos este miedo, el miedo al autosabotaje. ¿De dónde viene el miedo al autosabotaje? ¿Qué pasa? ¿Por qué tengo miedo de mí mismo? Que no seré capaz de hacer algo, de vivir algo. Bueno, vivimos en una sociedad realmente que es muy competitiva y obedece a ciertos patrones en los que nosotros tenemos desde luego que aceptar para ser encajados. Entonces, a veces tenemos miedo también a no encajar en esa situación. Y si ustedes están, por ejemplo, con personas que tienen un nivel de inteligencia y ustedes tienen un poco más o un poco menos que ese nivel, nunca uno es ni suficientemente inteligente porque siempre hay otro que lo es más, ¿verdad? Ni suficiente poco porque siempre hay otro que lo es menos. Pero a veces nosotros estamos fuera de contexto y al estar fuera de contexto es como sacar los pies del plato, que rápidamente los otros te dicen, pero ¿tú dónde vas? Y de hecho esto se llama el síndrome del escorpión. Cuando están muchos escorpiones juntos y uno se quiere escapar, los otros agarran y le dicen, vente aquí, te metes aquí dentro de nosotros y si no, nosotros mismos nos encargamos de ti. Es un síndrome muy interesante que se da en los grupos humanos. Por ejemplo, lo vemos en el miedo a destacar con otras emociones asociadas como la envidia o los celos. Entre los demás personas, puede ser entre compañeros, entre hermanos, entre parejas. Y es que una cosa es el miedo a no encajar, a no ser suficientemente bueno o no pertenecer a una norma sabiendo a qué me da miedo, pero hay otra parte de nosotros que es el miedo cuando se produce el autosabotaje y no nos damos ni cuenta que nos está pasando eso.
y ya estamos con nuestros mandatos internos que a lo mejor son intergeneracionales y era lo mismo que le pasó a nuestra madre o a nuestro padre, a nuestro abuelo y zasca que nos vuelve a pasar a nosotros la misma historia. ¿Alguna vez se han preguntado ustedes por qué les da miedo destacar en una cosa que ustedes son buenos? Por ejemplo, no sé, me imagino, haciendo algo, alguna función, y si alguien le dice, qué bien lo haces, tú dices, no, tampoco lo hago tan bien. Y es que una cosa es la humildad y otra cosa es la humildad falsa. Entonces uno tiene que observar si en la humildad falsa no hay ingredientes de autosabotaje. Si uno hace bien las cosas, tiene que decir, gracias, es verdad, es cierto, creo que está bastante bien, considerablemente bien. Y reconocerlo, reconocerse a sí mismo sin ego, sin decir ni soy más alto ni más bajo, es verdad, lo hago bien. Probablemente otro lo hará mejor, pero otro a lo mejor pues lo hará peor. En ese sentido es bastante importante. El miedo al reconocimiento se conoce como el miedo de Salomón. El miedo a demostrar, incluso a tomar decisiones en nuestra vida que nos llevarían más hacia adelante. Por ejemplo, si yo vivo con una persona que tiene un nivel determinado intelectual o un nivel de lo que sea, ¿verdad? O con una familia determinada y yo destaco en algo, si sigo destacando, muy probablemente voy a tener que dejar de estar tanto tiempo con esas personas o tanto tiempo con esas familias o con esos amigos. Para que eso no suceda y no perder los vínculos que yo tengo con ellos, puedo decidir no brillar, no destacar. ¿Para qué? Para no perderlos. Y es que el miedo a destacar lo vemos también en niños, por ejemplo, superdotados. Cuando los niños llegan a un punto en que ven que si son demasiado inteligentes, los compañeros les envidiarán. Entonces deciden hacerse los tontos y es cuando el superdotado empieza a suspender o empieza a tener miedo a destacar dentro de una clase o dentro de una situación determinada. ¿Cuáles son las recomendaciones del programa del día de hoy? Lo primero es reconocer cuáles son nuestros talentos, nuestras virtudes, nuestras habilidades. Lístenlas ustedes, sin miedo, y agradézcanlas. Tengo estas virtudes, estos talentos. Le guste a quien le guste, da igual, esto lo tengo, lo reconozco que lo tengo. Luego, intenten romper la creencia de que tener un talento es algo negativo. Por ejemplo, si uno es valiente y llega otro y le dice, sí, pero demasiado valiente no está bien. Bueno, un momento, que nadie te ha pedido la opinión. Ahora de momento estoy haciendo el balance de mis categorías. Listemos cuáles son las categorías, listemos cómo nos sentimos con esas categorías, si las tenemos integradas, por ejemplo, del 1 al 10. ¿Qué hemos sido capaz de integrar? O cuando pienso, por ejemplo, en destacar, yo qué sé, la pintura, digo, uy, no, porque lo mismo llega alguien y me dice que soy muy malo y eso no lo soportaría. Ahí está. Entonces, ahí estaría el problema exactamente. Ser conscientes también, la tercera cosa que recomiendo es que sean conscientes cuando el miedo le crea la trampa de la medusa. Cuando saben que tienen unos talentos, cuando saben que tienen algunas heridas y ver cómo se activa eso, cuál es el proceso, qué es lo que suele pasar para que eso suceda, cuáles son las condiciones y ver un poco qué podríamos hacer nosotros para regular esas condiciones. Por ejemplo, reevaluar las situaciones, enfrentarme de una forma diferente, exponer las cosas de una forma diferente, ¿verdad? Otros elementos interesantes es, ¿realmente estoy dispuesto o dispuesta a renunciar a mis talentos solo por agradar o porque los otros me amen? ¿Es por eso que lo hago? Pues examinar. ¿Por qué renuncio a eso? Imagínense ustedes que quieren dar ustedes la vuelta al mundo. Pueden y tienen el talento. Ahora no, pero cuando pudiéramos, ¿no? Y dicen de repente, uy, no, porque si lo hago es que entonces
mi compañero o mi compañera o mis hijos van a decir que no los quiero y uno renuncia. Pero ese es su sueño, entonces tiene miedo a brillar haciendo algo que el grupo a lo mejor no lo aceptaría. Agradezcamos y apreciamos cuando alguien nos valora. Observen ustedes cuando alguien le dice, lo han hecho bien esto, qué bien que lo han hecho. ¿Cómo se sienten? ¿Y cuántas veces les dicen ustedes a los otros también que lo han hecho bien? ¿Lo hacen a menudo? ¿Son capaces de integrar que ustedes lo hacen bien y los otros también lo hacen bien? Cada uno en su nivel, ¿verdad? Entonces, uno puede estar haciéndolo bien en su escala y ser una enormidad. A lo mejor para ti no, pero para él es muchísimo lo que ha hecho. O viceversa. Quizás lo que nosotros hemos hecho para otro no es nada, pero para nosotros supuso un gran esfuerzo y el vencer un terror. Por ejemplo, cruzar un puente colgante. Para un escalador no es nada, pero para uno que nunca hace nada, pues bueno, el sudor frío, la gota gorda, ¿verdad? Luego, intentar observar cómo está nuestra envidia y nuestros celos. Muchas veces lo que admiramos internamente se convierte en lo que envidiamos y de lo que tenemos celos, de lo que tenemos miedo a perder. Entonces, como admiramos a algo, ustedes conocen la parábola de la zorra y las uvas, ¿verdad? Cuando la zorra no puede tomar, es la famosa fábula de Esopo y Samaniego. Una zorra ve unas uvas arriba de una vid y no puede tomarlas. Entonces ve un cuervo que está subido en lo alto y le dice al cuervo, porfa, ¿me podrías tirar esas uvas? Y el cuervo le dice, pues no, las uvas son para mí. Y el zorro, que no soporta la envidia de que el cuervo esté ahí arriba, le dice, bueno, déjemelas porque están verdes y seguro que están agrias. Okay. Es una buena analogía sobre lo que es la envidia, ¿verdad? Y el miedo que tenía también el zorro porque no podía volar, mientras que el otro sí que volaba, sí que podía ir a tomar las uvas. Y por último, si nosotros vemos que no podemos transformar los miedos, la envidia en admiración, agradecer las virtudes, apreciarnos, darnos cuenta de que somos diferentes y que cada uno tiene sus diferencias, yo creo que es importante entonces pedir ayuda terapéutica. El miedo puede llegar a ser paralizador. Por ejemplo, en el estrés traumático, en los ataques de pánico, el miedo es uno de los indicadores más importantes porque surge sin una razón aparente. Incluso cuando la buscamos en terapia no hay una razón para los ataques de pánico, pero la persona los está sufriendo y puede llegar a sentir que realmente se está paralizando y no hay un modo de salir adelante. Bien, esta era nuestra reflexión inicial en el programa, que es el miedo, el origen del miedo, para qué sirve, funciones y estrategias y sobre todo fundamentado en el miedo a brillar. Ya me dirán ustedes si les ha servido de reflexión. Creo que todos tenemos que lustrarnos la cabellera de la medusa y entender que nosotros mismos a veces somos nuestras propias medusas. Bien, pues vámonos a cruzar el océano. Cruzamos el Atlántico y nos vamos a hacer yoga con nuestra compañera Narayani en Tenerife. Buenas tardes, Tenerife. Siéntate en una postura cómoda con tu tronco erguido, como siempre, manteniendo los hombros relajados, los brazos también relajados sobre tus piernas. Suavemente los párpados cierran tus ojos. Acomoda bien esta postura. Observa por un instante mentalmente tu habitación, la sala donde estás, el espacio que ocupas dentro de esa sala.
Visualiza tu figura, sentada si estás en el suelo, si estás en la silla. Y vete llevando tu atención a la respiración a través de ese roce que hace el aire en el interior de tus fosas nasales. El aire entra fresco, llega a tus pulmones y sale más cálido al exterior. Observa el ritmo de tu respiración. Observa la profundidad, hasta dónde notas que llega ese aire al inhalar y desde dónde notas que el aire sale al exhalar. Observa cómo poco a poco tu respiración se va tranquilizando. La próxima vez que inhales vas a elevar tus brazos por encima de la cabeza, estirándote bien como queriendo crecer hacia arriba. Y al exhalar vas a bajar los brazos por los lados. Al inhalar vas a elevar los brazos por los lados. Puedes acompañar si quieres de elevar la mirada. Y al exhalar baja los brazos por delante. Inhala, eleva brazos por delante. Exhala, baja los brazos por los lados. Inhala, eleva los brazos por los lados. Eleva la mirada. Exhala, baja los brazos por delante. Inhala, eleva por delante. Exhala por los lados. Inhala por los lados. Junta las palmas de tus manos, eleva la mirada. Nos vamos a quedar aquí un par de respiraciones. Y al exhalar vas a llevar tu mano derecha por fuera de la cadera derecha, buscando un pequeño gesto de inclinación lateral. Nos vamos a quedar aquí un par de respiraciones profundas, notando cómo se estira bien ese costado izquierdo. Exhalando profundo, recogiendo las costillas. Y al inhalar, vuelves de nuevo a la posición central. Eleva el brazo derecho, junta las palmas, eleva tu mirada. Respira un par de veces aquí. Y en tu próxima exhalación, la mano izquierda por fuera de la cadera izquierda, buscando ese gesto de inclinación hacia el otro lado, hacia el lado izquierdo, siendo el lado derecho ahora el que se estira. Con tu siguiente inhalación, vuelves de nuevo al centro, eleva brazo izquierdo, junta palmas de las manos, eleva la mirada. Y exhala, baja los dos brazos por los lados y relaja de nuevo las manos sobre tus muslos. Lleva las manos a la altura de las clavículas, por encima del pecho. Vacía aquí todo el aire y al inhalar vas a abrir los brazos en cruz, buscando un gesto de extensión de tu columna, proyectando el pecho hacia adelante. Y al exhalar vas a redondearte, dándote un súper abrazo, recogiéndote bien. Inhala, vuelve de nuevo a abrir. Aprovecha para la inhalación expansiva
Y al exhalar, redondéate y abrázate. Aprovecha una exhalación profunda. Inhala, abre. Exhalando, cierra. Inhala, abre. Y al exhalar, cierra, abrázate más fuerte. Quédate aquí un instante relajando bien la cabeza hacia abajo. Eso es, se eleva el tronco, eleva la mirada al frente y suave, baja de nuevo las manos sobre los muslos. Vas a buscar un pequeño giro hacia tu pierna derecha, colocando la mano izquierda por delante, la derecha por fuera, y te vas a plegar hacia tu pierna derecha. Exhalo hacia adelante, inhalo, elevo. Exhalo hacia adelante, inhalo, elevo. Exhalo hacia adelante, inhalo, elevo. Nos vamos a ir girando hacia el lado izquierdo, es la mano derecha la que va por delante ahora, la izquierda de lado, y al exhalar, pliégate hacia tu pierna izquierda, exhala. Inhala, eleva. Exhala, pliégate. Inhala, eleva. Exhala, pliégate. Y una más. Inhala, eleva. Exhala. Pliégate hacia tu pierna izquierda hasta donde puedas sin forzar. Vuelve de nuevo al centro. Descansa tus manos sobre los muslos. Relaja los hombros. Toma una inhalación profunda y nos vamos a ir tumbando boca abajo. Vamos a trabajar un poquito sobre las extensiones, así que nos vamos a tumbar boca abajo. Vamos a mantener las piernas juntas, un poquito activas, las nalgas también un poquito activas, y apoyamos los antebrazos en el suelo para elevar el pecho, de tal manera que los codos quedan justo debajo de los hombros y las manos justas delante de los codos. Con los dedos de las manos bien abiertas voy a evitar que el cuello se hunda en los hombros, buscando ese gesto de empujar el suelo, proyectar el pecho hacia adelante y la mirada al frente, en esta postura de la esfinge, donde de nuevo puedo llevar mi atención a la respiración, observando cómo el aire entra y sale, manteniendo siempre la actividad en el cuerpo, sobre todo en las piernas que estén juntas y en los glúteos que también estén activos. Exhala todo el aire y al inhalar vas a empujar con las manos el suelo para ir profundizando la postura. Estira un poquito los codos. Y al exhalar vuelves de nuevo a apoyar los codos en el suelo. Inhalando, empuja con las manos, estira codos, profundiza en la extensión, manteniendo glúteos bien firmes. Exhala, abajo. Mantén glúteos firmes para proteger la zona lumbar. Inhala, de nuevo, eleva. Exhala, baja y una última vez, eleva. Vamos a sostener aquí un par de respiraciones, llevando los hombros bien hacia abajo y bien hacia atrás, empujando bien la esterilla o el suelo hacia abajo y hacia adelante. Y al exhalar suave, vete apoyando los codos, vete apoyando el tronco en el suelo y haz una almohada con las manos para descansar la frente y relaja tus piernas. Deja que el talón derecho caiga hacia la derecha y el talón izquierdo hacia la izquierda. Vamos a llevar los brazos hacia atrás ahora, a los lados del cuerpo, con las palmas de las manos hacia abajo. Vamos a apoyar
el mentón, la barbilla en el suelo. De nuevo volvemos a activar bien las piernas, activamos bien glúteos, como si el pubis estuviera empujando el suelo. Y con la pierna derecha bien estirada la vamos a elevar completamente de la esterilla del suelo. Y al soltar el aire bajamos pierna derecha. Al inhalar vamos a elevar la pierna izquierda arriba. Y al exhalar bajamos la pierna izquierda. Inhala, eleva la derecha. Exhala, baja la derecha. Inhala, eleva la izquierda. Exhala, baja la izquierda. Activa bien las dos piernas, juntas entre sí. Y vamos a elevar las dos piernas al mismo tiempo. Vamos a elevar también el tronco. Camina con las manos hacia el final de la esterilla. Hombros bien hacia atrás. Un par de respiraciones aquí, postura un poquito intensa, que trabajamos toda la musculatura posterior y al soltar el aire bajamos. De nuevo, manos de almohada, frente en las manos y piernas relajadas. Vamos a colocar las manos a los lados del pecho con los brazos bien pegados al cuerpo. De nuevo piernas juntas, firmes. Elevo un poquito el pecho y paso directamente a los 4 apoyos. Vamos a traer la rodilla izquierda hacia adelante, apoyando la rodilla entre las manos, la espinilla y el empeine en el suelo, y estiramos bien la pierna derecha hacia atrás. Coloco las manos cómodas, intento mantener el tronco erguido, intentando evitar caerme hacia la derecha, hacia la izquierda. Intento no caerme de lado. Trabajamos un poquito la extensión, pero con la apertura de la cadera, de la pierna izquierda en este caso. Un par de respiraciones profundas aquí. Notando la sensación en esa nalga izquierda, en esa cadera izquierda. Y suave nos plegamos hacia adelante, estiramos los brazos y descansamos en la postura un instante, la postura de Ardha Kapotasana o la media paloma. Vuelve con las manos hacia atrás, eleva el tronco, pasamos hacia los 4 apoyos para repetir con la otra pierna. Traemos la pierna derecha hacia adelante, la rodilla, separo un poco el pie hacia afuera, estiro bien la pierna de atrás hacia el suelo, recoloco las manos para buscar el gesto de alargamiento. Hombros atrás, intento no caerme hacia la derecha, mantengo la pelvis apuntando hacia el frente. Un par de respiraciones más para plegarnos hacia de nuevo Ardha Kapotasana o la media paloma. Camina con tus manos hacia atrás, eleva el pecho, pasamos de nuevo a los 4 apoyos, elevamos el tronco, nos vamos a quedar sobre las rodillas y los empeines, vamos a colocar las manos en la cintura, juntando pulgares por detrás, intentando juntar los hombros y los codos. Para eso recojo un poquito la pelvis, como deshago esa curva lumbar, para proyectar ahora el pecho hacia arriba y hacia adelante.
No voy a dejar que la cabeza colgue hacia atrás, sobre todo si tengo molestias en el cuello, me puedo quedar en esta primera fase, la postura que se conoce como Ustrasana o el camello. Postura de extensión. Intento respirar desde el ombligo hasta la garganta. De nuevo mantengo nalgas bien activas. Vuelvo a la vertical para sentarme en los talones. Separamos las rodillas un poquito más del ancho de las caderas y nos volvemos a plegar hacia adelante para compensar todas las posturas de extensión que hicimos. Puedo dejar los brazos estirados hacia adelante o apoyar una mano encima de la otra y la frente encima de las manos. Lo que más cómodo te resulte. Una respiración más. Aprovecha la exhalación para abandonarte un poquito más a esta postura, al descanso, en un trabajo también de apertura de caderas. Camina con las manos hacia atrás. Juntamos las rodillas y nos sentamos a un lado. Volvemos a sentarnos en un cruce sencillo y cómodo, manteniendo el tronco erguido, los hombros y los brazos relajados. Toma una inhalación profunda y una exhalación profunda si lo necesitas a través de la boca. Y deja que tu respiración recupere su ritmo natural. Vuelve a observar de nuevo esa entrada y salida del aire a través de tus fosas nasales. Lleva tus manos juntas al centro del pecho. Agradecemos y sonreímos a la práctica. Desearos que tengáis buen día. Om Shanti. Buenos días para ti también, buenas tardes, Narayani, gracias por esta hermosa práctica. Bien, entramos en la recta final del capítulo de hoy, del 115, meditación sobre el no miedo. Vamos a colocarnos en una posición tranquila. Llevar la atención a la respiración 9 veces, de una forma amable. Lleva la atención a la respiración y vamos a mirar lentamente nuestro cuerpo. Mirar como si lo observáramos desde fuera y observar cada uno de los pequeños detalles sin doblegarnos, sin asustarnos. Si vemos cualquier cosa que nos aterra del mismo, por ejemplo, alguna parte de nuestro cuerpo que no nos acaba de gustar, nos inquieta, la observamos. Obsérvala como quien observa un paisaje.
Ahora lleva la atención a la observación de tu mente y observa cómo se manifiesta tu mente cuando encuentra alguna situación que nos resulta desagradable o difícil. Por ejemplo, se coloca en un modo rumiación, se coloca en modo ansioso, lo evita, no somos ni siquiera conscientes de lo que está pasando. Lleva la atención a tus emociones y empieza a observar cómo consciente o inconscientemente nuestro cerebro siempre adelanta hipótesis. Está continuamente haciendo escenarios y en esos escenarios lo construye con material de nuestra experiencia anterior, quizás con material genético, con material del contexto, y así va recreando hipótesis. En esas hipótesis es como una narrativa de lo que es posible o no es posible. Y vamos poco a poco observando cómo nos podemos hacer amigos de nuestra mente, cómo podríamos tomar conciencia de esos pensamientos repetitivos, esas emociones paralizantes. Cuando eso pasa al cuerpo, lo somatizamos y amablemente obsérvate como si te observaras desde fuera e internamente pregúntate a ti mismo como si fueras tu mejor amigo. ¿De qué tienes miedo? Y deja que tu cuerpo responda. Y otra vez preguntamos, ¿de qué tienes miedo? Inspira de manera lenta y profunda. Nota cómo el aire llena completamente el abdomen y al expulsarlo responde. De nuevo, al inhalar, pregunta, ¿de qué tienes miedo? Repite esta pregunta acompasándolo de las respiraciones. Cuando inhales, pregunta y toma conciencia de qué tienes miedo. Al retener, observa cómo el aire recorre a través de tu cuerpo, cómo te llenas y cómo llega a diferentes espacios del cuerpo. Está rellenando vacíos y hay zonas que no puedes permitirte. Ahí está el miedo. Y de nuevo exhala soltando la sensación del pecho, más y más. Y de nuevo continúa respirando, inspirando. ¿De qué tienes miedo? Y no dejes de ser consciente del proceso.
Lleva la conciencia del propio ser a identificar la energía, dónde se llena el aire y dónde se detiene en el cuerpo. Intenta sentir cómo estás sintiendo cada parte de tu cuerpo. Siente tus brazos. Si tienes miedo de tus brazos, tienes miedo de tus dedos, tienes miedo del abdomen, tienes miedo del cuello, tienes miedo de un seno, tienes miedo de la vista, tienes miedo de la garganta. Busca en cada rincón de tu cuerpo. ¿Dónde está el miedo? Busca el miedo. Inspira lenta y profundamente y nota cómo el aire llena completamente el abdomen. Buscas dónde está el miedo, lo retienes unos segundos y suelta de nuevo. Cuando localices el miedo, no se te ocurra analizarlo, no intentes cambiarlo, solamente reconócelo. Entre todos los miedos que has encontrado, selecciona uno de ellos, el que creas que te puedes enfrentar más fácilmente en el día de hoy, momento a momento. La práctica del no miedo es una práctica gradual y amablemente reconocemos que de esa lista interna de miedos vamos a trabajar uno. Lleva la mano izquierda a esa zona del cuerpo, la zona donde lo has localizado. Y si es interno, puede expresarse quizás como un nudo, un pensamiento, un dolor, una incomodidad, parte de un trauma. Reconoce el miedo y obsérvalo. Obsérvalo sintiéndolo, dejando que sea. Tu miedo es también tu amigo. Acéptalo. En esta fase estamos aceptando que tenemos miedo, que el miedo se aloja en una parte de nuestro cuerpo y ahora estamos entrando en la aceptación, la parte más importante de la meditación. Y en silencio me digo estas frases. Reconozco que tengo miedo. Acepto su presencia en mí. Me reconcilio con él y lo suelto. Y de nuevo, reconozco que tengo miedo. Acepto su presencia en mí. Me reconcilio con él y lo suelto. Y ahora practicamos la respiración con estas tres frases. Inside, reconozco que tengo miedo. Retener, acepto que el miedo forma parte de mí, su presencia está en mí. Exhala, me reconcilio y lo suelto. Lo dejamos salir de vuelta. No retengas el miedo, no retengas el aire y desde nuevo, sintiendo que no es agradable sentir miedo, pero permitiéndonos sentirlo, somos conscientes. Y de nuevo, inhalamos su aparición, retenemos su aceptación, soltamos en la reconciliación.
Bravo, una vez más. Inhalamos el reconocimiento. Retenemos en la aceptación y soltamos en la reconciliación. Ahora vuelve a respirar conscientemente de cómo el aire recorre más libre dentro de ti. Levanta la mano poco a poco del lugar, momento a momento. Reconozco que aquí estaba el miedo, acepto que aquí tuvo su presencia y me reconcilio con él habiéndolo soltado en cada dedo, momento a momento. Siente como el espacio que deja la mano al soltar el cuerpo ahora se llena de amor y de gratitud. Reconozco al miedo, aprecio su presencia, me reconcilio con él y agradezco el espacio que ha dejado a otras emociones, inspirando profundamente. Una vez más, reconozco el miedo en mí, acepto su presencia, me reconcilio y suelto y agradezco el espacio que ha dejado profundamente. Vuelve a analizar ahora tu cuerpo, vuelve a observarlo con cariño. Y siente cómo te sientes consciente del momento. Consciente de que el miedo forma parte de nuestra medicina neurobiológica. De que al reconocerlo forma parte de cuidar nuestra mente. Y somos conscientes de que para tener bienestar necesitamos reconocer, aceptar, soltar y agradecer paso a paso, momento a momento. Y ahora amablemente vamos a abrir los ojos con cariño, reconociendo y apreciando esta práctica. Era la práctica del no miedo, capítulo 114, meditación del no miedo, una hermosa meditación. La pueden ustedes guardar para cuando sientan que de nuevo el miedo vuelve al cuerpo. Incluso aunque haya días que ustedes creen que no tienen miedo, está bien hacerla, porque los miedos a veces son inconscientes, no los tenemos calculados, y hacerse amigo del miedo es una excelente práctica. Deseamos de verdad profundamente que haya facilitado el reconocimiento de que el miedo no es una cosa negativa, es una emoción más, que podemos aprender a regularlo en este método, en la meditación del no miedo, muy fácil, eran solo 4 pasos: reconocer, aceptar, reconciliarse y soltar y agradecer. Esos 4 pasos que se vinculan con la respiración. Muy bien, pues este fue el programa de hoy, un programa cargado de no miedo. Que estén ustedes muy bien. Nos vemos mañana por la mañana si así lo desean. Muchísimas gracias.